Primavera Negra chilena, además de tener varios trabajos como editor. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, cada vez mejor. ¿Cómo estás tú? Bien, hoy me gustó eso de cada vez mejor. ¿Cómo se hace eso? Cuéntame. Es la motivación de la poesía, si no, uno no se mantiene joven, a pesar de Mira, todo. ahora igual yo mientras leía tu libro y me pasa todas las veces que leo poesía, que no es lo que me sale más fácil, digamos, y es un prejuicio, podemos hablar de eso también al respecto. Eh, Me preguntaba sobre, y es una pregunta profunda y al mismo tiempo muy superficial, sobre el lugar de la poesía hoy día en un espacio tan crítico como el que estamos habitando como humanidad y también como personas, porque digamos esto del momento cataclísmico, tanto en términos de crisis medioambiental como de pandemia, etcétera, nos tiene a todos cruzados, a todos ellos cruzados. ¿Y ahí cuál es el sentido de hacer poesía? Es una tremenda pregunta esa, y yo creo que tiene mucho que ver con la situación en la que está el país, porque la pregunta de la poesía es la pregunta por la identidad. Y si tú te das cuenta, toda la poesía latinoamericana, por lo menos del siglo XX, se hizo esa pregunta, una identidad territorial, una relación con el espacio. Piensan, por ejemplo, en Gabriela Mistral, el poema de Chile. ¿Ya? O pensemos, no sé, en el canto general, que es también un proyecto, son proyectos de continentes, si se quiere, de lengua, de formas de vivir. Todo eso contrae la poesía. Es una manera de pensar, una manera de sentir el territorio y cómo uno vive la naturaleza también, cómo vive el entorno. Entonces, todos piensan que todo esto que está pasando con la Convención Constituyente ya lo venían haciendo Gabriela Mistral, lo venía haciendo Pablo Neruda, de Roca, Huidobro, Parra, qué sé yo. Incluso hoy también en los poetas que están escribiendo, porque finalmente creo que la poesía es la manera que tiene la palabra, que tiene el ser humano, ¿no? De hacerle decir cosas que ella no está acostumbrada a decir. ¿Viste? Entonces, con eso nos volvemos a sorprender y nos volvemos a relacionar con el entorno, con lo que se está transformando y lo que está también sufriendo esa transformación tan terrible que estamos viendo. Uh -huh. Entonces, para mí es mi manera de estar. Es un momento crudo, porque uno tiene que estar ahí cerca de la materia, ¿no? Pero al mismo tiempo vivificante, vivificante. Entonces, nada, yo sé que la poesía es una cosa que no es fácil, que no se entrega tan fácil, pero como dice un poeta irlandés, Seamus Heaney, decía que una vez que uno le encuentra el gustito, se convierte en una segunda naturaleza, en otra manera de vivir. Y quizás también hay un ejercicio que tiene que ver con nuestra formación. Me acuerdo de una conversación que tuve el privilegio de tener con Cecilia Vicuña a este respecto, ¿no? Y cómo nosotros estamos formados y formadas para pensar de una manera muy racional y de una manera muy patriarcal también, desde un tipo de conocimiento instalado en el método científico, ¿cierto? Y tratando de probar todo y tratando de darle a todo sentido, y lo que la poesía te invita es a salir de ahí y a pensar desde otros lugares posibles y a sentir desde otros lugares posibles y darle palabra a emociones que no necesariamente son reducibles o explicables desde lo narrativo, quizás. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, en este libro, en Tordo, que este libro apareció ya hace varios años, ¿no? Se vuelve a republicar después de 7 años, lo cual me tiene muy contento. Aprovecho de agradecer a la editorial Cuneta, a Carolina Ruiz, que hizo también el trabajo de reeditarlo. Eh, la poesía, como te decía, claro, funciona con otras maneras de pensar. Yo, por ejemplo, acá en este libro, yo sentía que tenía que hacer algo honesto, Uh -huh. tenía que transparentarme, tenía que romper el caparazón de la metáfora un poco y ver quién era yo realmente, de dónde venía, cuál era la historia de mi país, de mi familia, por qué yo había migrado, por qué había dejado un montón de cosas atrás. Y ahí en eso yo necesité un tótem, una figura que me acompañara. Y Uh me -huh. metí en el pensamiento totémico indígena, latinoamericano, o sea, estudié hasta los inuit, ¿no? De los esquimales, que se les llama mal, o por ejemplo la cosmogonía Selknam,
estudié a los guaraníes, a los relatos mapuche, y ahí me metí en eso, ¿viste? ¿Cómo hacer de que a través de una figura totémica, un animal, uno pueda decir ciertas cosas y pueda relacionarse con la materia y con su historia, con lo que uno ha vivido, con un entorno que puede ser bastante oscuro, que es parte sueño, es parte realidad, es lo que te dejaron tus viejos, lo que te dejó tu sociedad, todo eso. Entonces, tomando la figura de este pájaro, del tordo, yo me acompañé y este libro es un viaje hacia esa zona, ¿viste? Y una vez que uno sale de ahí, nada, uno en parte se convierte en el pájaro. En este tordo, en este... Sí, Bueno, decirle a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando con Diego Alfaro Palma, responsable de Tordo, que tiene su segunda edición y que va a lanzarse. Por eso yo te estaba escuchando, pero estaba buscando la información del lanzamiento, que es mañana, a las sí. 19 horas, una presentación a cargo de los escritores Valeria Tentoni y de Guido Arroyo, a quien además queremos mucho, hay una de las cabezas detrás de la fabulosa editorial Alquimia. Esto va a ser a través de Instagram, Facebook y YouTube de Editorial Cuneta para que puedan ahí conectarse a las 19 horas. Entonces va a estar Valeria Tentoni y Guido Arroyo junto a Diego Alfaro Palma, por supuesto, lanzando este tordo. Y ahí se me ocurren dos preguntas que quiero hacerte, Diego. Una que, volviendo a esta imagen totémica, ¿no? Y al lugar de este tordo, que yo todo el rato estaba pensando en los cuervos de Odín, así Sí, como sobrevolando la realidad. Porque hay algo en particular en tu poesía que por un lado está instalada como prosa, o sea, es poesía, pero está escrita como prosa en muchos casos, como lo que leí, y también está cruzada constantemente por momentos históricos. Tú estás refiriendo a personajes, estás refiriendo a lugares en algunas de estos escritos. Y quería preguntarte por ese ejercicio de memoria y de instalación subjetiva en ciertos lugares que la historia nos ha querido instalar objetivamente. sí, bueno, primero decirle que la presentación vamos a tratar de hacer lo más gracioso que se pueda hacer, porque son dos de mis amigos más queridos, o sea, Vale Tentoni desde Buenos Aires, Guido, y dijimos que nos vamos a dedicar a reírnos y a hablar un poquito del libro. Así Perfecto. que, porque a mí no me gusta esa cosa así tan densa, ¿viste? De repente que leen el paper, ¿viste? En la presentación y es todo dramático. Pero bueno, respecto a lo que me preguntabas, bueno, fue un trabajo de ensamblaje muy largo el libro. Y todo el libro es un trabajo de ensamblaje que uno empieza, sobre todo hay un órgano que está funcionando ahí directamente, que es el oído. La percepción de cómo, digamos, esta mazamorra de palabras va tomando una especie de gustitos, sonidos, cómo uno hace que, por ejemplo, cuando habla de las hojas crujiendo, las hojas realmente crujan, o que la ciudad sea, por ejemplo, ruidosa, digamos, involucrar sonoridades o colores o formas. Para mí, escribir es como filmar. Entonces me preocupo mucho de la luz, de la posición de la cámara, si se quiere, de cómo es la cadencia, de cómo son los cortes de verso, de cómo se unifica ese verso con otro verso y así dar esa sensación de multiplicidad de imágenes, porque eso es finalmente uno, ¿no? Una multiplicidad de imágenes, como decía Eliot, un montón de imágenes quebradas, ¿no? Eso es lo que somos seres fragmentados, pero también en esta posibilidad de pensar desde un lado no racional, que el poético y más encima el totémico, eso hace que ese mundo se vuelva a unificar a través de un sentido explorativo, ¿viste? Entonces yo siento que también este es un libro un poco psicodélico, en cuanto que tiene esa cosa del camino interior, ¿no? Uh-huh. Pero que en ese camino la relación con el espacio, con la naturaleza, con los pájaros, con los, digamos, interactuar con el animal, no solamente estar ahí mirándolo, sino que contemplarlo y de verdad en esa contemplación ser uno con él, o con la flora, con la fauna, es lo que yo quería experimentar. Uh-huh. Y no sé, creo que algo de eso se ha dado también en los otros libros que estaba haciendo. Bueno, a propósito de eso mismo, ¿no? Y recién, por ejemplo, hablábamos con Ignacio Álvarez sobre Manon Rojas,
y cómo el tiempo finalmente permite que se estudie, se lea, se descubra un escrito desde distintos lugares. Ahora, eso en general lo hacemos quienes investigamos, quienes leemos, pero el autoejercicio de releerse, y aquí también te pregunto, porque tú cuentas que Tordo, esta colección de poemas fue un ejercicio largo, se edita hace 7 años, se vuelve a editar ahora, y esa es la invitación que tenemos para ustedes mañana a las 19 horas a través de las redes de Editorial Cuneta. ¿Qué te pasa a ti con este reencuentro con el Tordo en que te convertiste, y con los escritos que escribieron juntos? Bueno, mira, yo te quería mostrar que acá mi marcador del libro Mira, es el marcador de Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas. Bueno, sí, es que ahí justamente ocurre, son montones de sensaciones porque el trabajo de este libro fue largo. Partió en Santiago y hace más o menos el 2010, ahí empecé a escribir los poemas, justo antes del terremoto. Por ejemplo, el poema Constitución lo escribí 10 días antes de que fuera el terremoto en Constitución, o sea, que viniera la tremenda ola. Y se relaciona con ese entorno, ¿no? De cómo la naturaleza sobrepasa también la experiencia humana. Y entonces, después se editó todo el trabajo con Galo Guillotto, con Ian Campbell en la tapa, fue un trabajo con Lucas Costa también, fue un trabajo bien cototo de la edición del libro. Y el libro salió y nadie dijo nada, nada. Yo me había ido a vivir a Buenos Aires, donde viví 8 años, y yo estaba sorprendido. ¿Cómo tanto tiempo trabajando para que no pasara nada? Y de repente me empiezan a decir, el libro se está vendiendo. Una cosa rara para un libro de poesía. Y de repente gana el Premio Municipal de Santiago. Y después sale una edición en Argentina. Y después lo traducen al inglés y salen unos poemas al italiano, al francés, hasta al noruego. Se gana este premio de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, ¿no? De Washington. Y los poemas empiezan a circular en las escuelas públicas norteamericanas. Es todo un delirio, eso es lo que pasó con el libro. Entonces, yo me subí a esa ola nomás. Yo traté de no intervenir mucho ahí, pero me subí a esa ola y fue un tiempo largo. De hecho, muchos amigos en Argentina, en Buenos Aires, me llaman Tordo, o algunos amigos acá también me dicen Tordo, ¿viste? Entonces, reencontrarme con los poemas fue un poco ver quién era yo. ¿Quién era el muchacho ese que está en la solapa? ¿Viste? ¿Qué le pasó a ese muchacho y por qué estaba contando esto? Y ¿y qué ahí, por eso descubriste? decidí escribir ese epílogo, que es como decir, bueno, si este libro fue honesto, también tengo que ser honesto con el proceso de la reedición. Ujú, ujú. Ahora, hay un ejercicio ahí porque, que es súper fuerte, y que especialmente creo que es fuerte en la poesía. O sea, una de las cosas que uno aprende entrevistando creadores y creadoras todos los días es el tremendo ejercicio de exposición que hay puesto ahí, ¿no? Y el mostrarse, y creo que probablemente no hay ninguno más que la poesía. Todos, pero especialmente la poesía, esta cosa así como de abrirse el pecho, como, mira, aquí es, esto es lo que hay. Claro, y por eso también me pregunta, han pasado un montón de cosas en 7 años. Y han pasado un montón de cosas de que escribiste los poemas, que fue antes de 7 años. Entonces, ¿cómo sientes tú que Tordo te sigue hablando a ti y le sigue hablando a Chile o a los lectores en este momento? A Chile, a Bueno, Estados Unidos, a Francia, a Italia, no sé. qué sé yo, es bastante pretencioso eso, pero incluso pensarlo. Yo creo que me habla a mí un poco con una reconciliación con mi historia personal. Eso en especial, o sea, la historia de mi familia está acá, en Uh este -huh. libro. La historia también mía, de mis decisiones. La historia también de cómo uno se construye, estaban hablando antes de las masculinidades y todo eso, yo creo que también está entrecruzado por eso. Pero es un libro que parte con una matanza de una ballena, ¿viste? Uh -huh. Entonces es un libro que está interpelando siempre el horror de la destrucción, la devastación, y tratando de recuperar esos nombres que se nos van a ir una vez que desaparezcan esos entornos, esos ecosistemas. Hay otro poema, por ejemplo, donde una rata y un tordo están construyendo una ciudad, están levantándola. Después toda la segunda parte, ¿viste? Que es la explosión de todos los símbolos de la primera parte, que son estos poemas largos,
es un gran viaje en tren, yo siento, un gran viaje por la historia en donde, por ejemplo, se habla de la caída de los glaciares, los coros del Ramadán, por ejemplo, mira lo que está pasando hoy día. Ujú. Los indígenas del Amazonas, ¿viste? Mientras yo estoy adolorido con algo que me ocurrió o algo que estoy contando, los indígenas del Amazonas se ponen delante de las máquinas, ¿viste? Tratando de impedir el paso de esas máquinas. Entonces, no sé, yo creo no sé si parte de la poesía de mi generación, y aquí voy a ser medio pesado, pero no sé si muchos interpelaron ese lugar. Ujú. Yo me tomé la palabra nomás porque sentí que era lo que tenía que hacer y porque creo que es que si la poesía hoy no se pregunta por lo que está desapareciendo, creo que no sirve para nada. Creo que no tiene ni un sentido. Y eso involucra esa honestidad de abrirse y tratar de encontrar tu lugar. ¿Por qué estás hablando de eso? ¿Por qué estás hablando de ese roble? ¿Por qué estás hablando de ese alerce? ¿Por qué estás hablando de la matanza de los Selknam? ¿Por qué ese tordo se para en un lugar y ve todo eso? ¿Por qué? ¿Viste? Entonces, como te decía, es la pregunta por la identidad, pero es la pregunta también por la identidad de lo que desaparece. Así que no sé si la poesía tiene una tarea hoy, pero sí creo que su valor máximo es que puede llegar a detener el tiempo y llegar a cuestionar cómo hemos vivido. Sí, es muy fuerte pensar, y ojalá no pase, pero es muy fuerte pensar que quizás de aquí a no tanto tiempo atrás, o no tanto tiempo adelante, estoy pensando en quizás 30, 40 años más, seamos tordos y digamos, uy, ese mundo quizás no alcanzamos a conocerlo, digan los más jóvenes. Ojalá no nos pase, todavía tenemos tiempo de reaccionar, y acá en Radio Universidad de Chile creemos firmemente que las artes y la creación son un lugar de conocimiento también, y un lugar de reflexión y de descubrimiento, de asombro, de conmoción, y en este momento necesitamos todo aquello. Así que por eso les invitamos mañana a las 19 horas en las distintas redes de Editorial Cuneta, en Instagram, Facebook, en YouTube, Editorial Cuneta, van a poder participar del lanzamiento de la segunda edición de Tordo, poesía de Diego Alfaro Palma, con el autor con quien hemos conversado junto a Valeria Tentoni y Guido Arroyo. Diego, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ti, me encanta el programa. Bueno, Siempre lo un escuché, placer. ¡Ay, qué incluso fuera del país. ¡Qué emoción! Ya me estoy calculando, estuvimos en Buenos Aires más o menos al mismo tiempo. Pero bueno, nos encontramos acá en Radio Universidad de Chile. Mira qué cosa más bonita. Nosotros tenemos que empezar a despedirnos, pero mañana a las 10 regresamos con una nueva edición de El Semáforo, con nuestra maravillosa Tania González en la producción, con Manu ahí en la puesta al aire en Facebook, y con el Pancho Beas, que está ahí poniéndonos al aire desde Radio Universidad de Chile. Pero nosotros seguimos cada uno en su casa, que la gente lo sepa, para que no se pierda. Y nos vamos con música, esta otra creadora que nos encanta, más que música, con esto que se llama Miedo. Muy a propósito de tu libro, Diego, se me ocurrió esta canción que podía ser interesante para cerrar el programa. Que estés muy bien. Chao. Igual, chao, gracias.